Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 15. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El tema que Dios nos regala hoy es un tema muy importante, porque nosotros generalmente, cuando no conocemos a Dios, nosotros creemos que no tenemos pecado. Es más, nos sentimos en nuestro corazón que podemos juzgar a los demás. Siempre pensamos que somos mejores que los demás. El perdón en el cristiano, en especial en el cristiano de hoy, es un tema que permanentemente se debe tratar. ¿Y por qué nosotros debemos tratar este tema? Porque hoy el cristiano se ha olvidado de los mandamientos de Dios. El cristiano hoy va a la iglesia para que el pastor, el evangelista, el maestro le diga: Dios te va a bendecir. Para que le digan todas las promesas que están en la Biblia. Y cuando al cristiano de hoy le dicen que él es real sacerdocio, ¿sí?, que él es linaje puro, él se goza en su corazón. Pero al cristiano de hoy no le gusta que le hablen del pecado. Al cristiano de hoy no le gusta que el pastor, el evangelista, el maestro le diga que se arrepienta de sus pecados, que cambie esa vida pecaminosa que lleva. Porque al cristiano de hoy le gusta vivir en la carne. Le gusta tener un Dios que le dé bendiciones materiales. Él no quiere saber nada de bendiciones espirituales, no le interesa. Al cristiano de hoy le interesan los bienes materiales. Por eso le encanta cuando el pastor habla que si Dios te bendice y te quieres comprar una cadena de oro, te la puedes comprar y te la puedes colocar. Que si Dios te bendice y te puedes comprar el carro último modelo, te lo puedes comprar. Que si Dios te bendice y te puedes comprar la mejor moto que hay en el mercado, la puedes comprar. Que si Dios te bendice y te puedes comprar la mejor casa, tener la mejor casa que haya en la ciudad, en el pueblo, la puedes tener. Esas cosas llenan de regocijo el corazón del cristiano de hoy. Y las iglesias se llenan cuando el pastor predica de esas cosas. Y aumentan las ofrendas. Porque al cristiano le encanta que le digan
que Dios le va a dar bendiciones materiales. Y entonces vive gozándose en su pecado y por eso se ha olvidado, así como el pueblo de Israel se olvidó de los mandamientos de Dios por vivir en su materialismo. Asimismo, el cristiano de hoy se ha olvidado de los mandamientos de Dios porque quiere vivir en medio de su materialismo. A todos nosotros nos gusta pensar que somos buenos y justos, pero realmente en nuestro interior sabemos que cometemos errores, injusticias, que estamos mintiendo, que estamos causándole dolor a otras personas. Causando dolor, ¿por qué? Por ese egoísmo que hay en nosotros. Porque somos envidiosos, materialistas. Pero la Biblia a estas cosas le llama pecado. Y estas cosas son las que mantienen separados al hombre de Dios. Pero miren, Dios ha provisto esa manera de reconciliarnos con Él, para Él poder restaurar nuestra relación con Él. Nosotros en la Biblia encontramos cualquier cantidad de pasajes que nos hablan del perdón de Dios y nos dicen de qué manera podemos recibirlo. Por eso es importante que nosotros empecemos de una vez por todas a caminar con Dios, a creerle a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él se hizo hombre para pasar por todas las cosas que nosotros pasamos. Y a pesar de que no hubo pecado en Él, nosotros lo matamos, lo crucificamos. Yo lo crucifiqué a Él allá en la cruz. Y Él murió, dio su vida por mis pecados y por los tuyos. Cada uno de nosotros sacrificamos a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros le colocó a Jesús la corona de espinas en la cabeza. Cada uno de nosotros lo escupió en la cara. Cada uno de nosotros se sacó la correa y le dio correazos a Cristo Jesús cuando iba a ser crucificado. Hoy queremos juzgar y decimos que si estuviéramos en la época de aquellos que crucificaron a Jesús, no lo hubiésemos crucificado. Porque nosotros mismos nos hacemos buenos. Creemos que somos mejores que todo el mundo. El tema que hoy nos invita nuestro Señor Jesucristo es a que reflexionemos sobre la vida que llevamos. Si tú eres cristiano, y cuando digo si eres cristiano me estoy refiriendo a hombre y a mujer, porque desafortunadamente hoy se ha pervertido el idioma español. Entonces hasta personas que ejercen la docencia, uno los escucha hablando cosas como: se los digo a todas y a todos. Me refiero a ellos y a ellas.
Hasta personas que ejercen la docencia, uno tristemente los ve entrando en estas cosas que uno no sabe cómo llamarlas. Puede decir uno que pervierten el idioma, que lo empobrece. Siguiendo con el tema, nos dice el Señor: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El hombre que se cree justo, él cree que no necesita el perdón de Dios. Él se cree mejor que todo el mundo. Se alaba a sí mismo. Y entre más el hombre se haga justo, es porque más pecador es. Todos nosotros merecíamos el infierno, pero Jesucristo tuvo misericordia de nosotros y vino y dio su vida por nosotros. Él hizo de nosotros un nuevo hombre y nos llenó de su poder y de su gloria. Cuando nosotros vamos al libro de Filemón, vamos a leerlo desde el libro de Filemón, versículo 4. Filemón está antes de Hebreos, ¿no? Para que el que quiera compartir la lectura desde allá, desde sus casas o desde el sitio donde esté, lo pueda hacer. Entonces, el libro de Filemón en el versículo 4 nos dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces tenemos en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, dice que hace memoria de él porque ha oído del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesucristo y para con todas las personas que están en su iglesia. Entonces, cuando de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, se nos dice, alguien viene y dice: mire, Pedrito Pérez es un verdadero hombre de Dios, porque él no solo nos predica la palabra de Dios, sino que además es un ejemplo, un verdadero ejemplo a seguir. Siempre está adelante de nosotros cuando vamos a hacer una obra social, cuando vamos a llevarle alimento a los pobres, cuando vamos a visitar a los enfermos, cuando vamos a hacer cualquier obra, siempre Él está presente. Siempre está visitándonos en nuestras casas, fortaleciendo nuestra fe. Cuando alguien no va a la iglesia, Pedrito Pérez se preocupa porque una de las ovejas de Dios
no fue a recibir el alimento. Entonces, Pedrito Pérez nos invita para que vamos a la casa del hermano, para que nos explique cuál fue el motivo por el cual no fue a recibir el alimento celestial, el pan de vida, que es la bendita palabra de Dios. Entonces él se preocupa por una oveja que no va a la iglesia. Él es una persona que está pendiente de toda la iglesia, de toda la congregación. Y lo vemos con ese amor, con esa pasión con la que vive a Cristo Jesús. Porque en él se refleja la palabra de Dios que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando alguien puede decir del pastor de su congregación de esa manera, podemos decir que hay un verdadero hombre de Dios en esa iglesia y que esa iglesia tiene todas las bendiciones de Dios. Porque hay una persona que está haciendo el trabajo que Dios le ordenó. Está haciendo el trabajo que Dios le mandó. Amén. Es importante que sean los demás los que digan algo de mí, bueno o malo. Porque soy yo el que con mi comportamiento inspira a las demás personas a que digan bien o mal de mí. El otro día yo escuchaba a una persona que no gustaba de otra persona de la que hablaba muy feo. Y yo estaba prestando atención a esta persona, cómo hablaba mal de la otra persona. Y de pronto dijo una máxima. Dijo: óigame, en verdad yo le digo algo. Yo le guardo mucho rencor a esta persona, pero si algo debo decir de esa persona, es que es una persona muy honesta. Es que es una persona que hace esto, y dijo muchas cosas buenas de la otra persona. Entonces yo pensaba, mire, a pesar de todo el odio con el que habló, no dejó de resaltar las bondades que la otra persona tiene. Significa que la mayor parte de las cosas malas que habló de la otra persona son mentiras. ¿Por qué? Porque su misma conciencia lo está obligando a dar testimonio de que la otra persona es una buena persona. Así pasa cuando tú haces las cosas bien. Así pasa cuando tú has entregado tu vida a Cristo Jesús y vives para Él. Antes vivías como los demás, diciendo mentiras, cometiendo muchos errores, muchos pecados. Pero cuando tomaste la decisión de seguir a Cristo Jesús, cambiaste tu vida. Los demás te critican por todos los errores, por todas las cosas malas que hiciste antes de llegar a Cristo. Te critican. Los demás te van a atacar por eso. Van a decir: mírenlo ahora, hablando de Dios, hablando de Cristo, invitando a que la gente se arrepienta, cuando Él era esto, cuando era lo otro, cuando era aquello. Y te van a atacar y van a decir lo peor de ti. Pero ¿sabes una cosa? Su misma conciencia los va a obligar a que digan o a que hablen sobre tus bondades. Amén. Eso es importante. Miremos Hebreos capítulo 6, versículo 14. Hebreos 6,
Hebreos capítulo 6, versículo 14. Yo quisiera pedirles disculpas porque de pronto usted va a sentir en mi voz como un cambio, ¿no? De pronto no estoy bien de salud, soy un poco enfermo y por eso entonces mi voz puede parecer un poco diferente el día de hoy. Amén. Eh, para ti que te gusta orar, te ruego pues entonces que ores por mí a Dios para que mi salud vaya mejor. El capítulo 6 del libro de Hebreos, en el versículo 14, dice, eh, Hebreos, perdón, Hebreos capítulo 6, versículo 14. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios bendice a aquellas personas que trabajan arduamente, con amor, con gozo en su corazón, por alcanzar el perdón. Cuando tú... ¿Por qué digo esto? Mira, no es fácil humillarse en la presencia de Dios y pedirle perdón, porque nosotros creemos que el orgullo es lo mejor que tenemos, cuando es lo que realmente nos condena. Entonces, nosotros vivimos con ese orgullo tan grande que se eleva hasta el cielo, y ese orgullo no nos permite buscar la redención, no nos permite implorar a Dios. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, empecemos a mirar qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué cuando vas a la iglesia te gozas cuando el pastor te habla de las promesas, pero no estás mirando los errores que estás cometiendo? El enemigo constantemente se burla del cristiano que vive en la carne, porque el cristiano que vive en la carne ama ir a los ayunos, a la congregación, y él va y ayuna, se abstiene de alimentos, porque él cree que el ayuno es únicamente abstenerse de alimentos. Entonces el enemigo de Dios viene y coloca a una persona cerca a la iglesia o en su camino, y esta persona le pide 200 pesos para un pan. ¿Y qué hace el cristiano que estuvo ayunando en la iglesia hasta las 12 del día? Le dice a esa persona que no tiene dinero, teniendo con qué darle. Entonces el acusador va y le dice al padre: mira a tu hijo hipócrita, falso, que viene y se abstiene de alimentos y viene a hacer grandes oraciones y llora, se arrodilla, tiembla y dice que te ama. Pero cuando una persona va y le dice que le regale para completar para un pan, le dice que no tiene, teniendo con qué darle. Es un hipócrita, un falso. Y entonces el enemigo de Dios pide poder sobre esa persona para vencerlo. ¿Por qué? Porque el cristiano vive en la carne. El cristiano de hoy vive así, vive en la carne. No le gustan las enseñanzas que lo llevan a vivir una vida en santidad. Por eso vive cometiendo
error tras error. Isaías capítulo 1. Miremos qué nos enseña el libro de Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo, leámoslo desde el 16. Dice la palabra: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y dice en el versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor nuestro Dios? ¿Cuál es la invitación que nosotros estamos recibiendo de Dios? Mire, Dios nos está invitando a que hagamos justicia, a que amemos misericordia y a que nos quebrantemos en su presencia. Amén. Y Él, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando desde nuestro corazón lo buscamos, cuando desde nuestro corazón le decimos a Dios que queremos que nos restaure, que queremos adorarle, bendecirle y glorificarle conforme a su voluntad, entonces Dios va a escuchar nuestras oraciones. Porque dice la palabra que Él se esconde de las oraciones de los pecadores, que Él no escucha las oraciones de los que pecan. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, nos está invitando el Señor a que desde el corazón nos arrepintamos de nuestros errores, de nuestros pecados, a que cambiemos, a que transformemos nuestras vidas. Ese es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es un cambio de pensamiento. Es dejar de estar pensando en hacer lo malo para pensar en hacer lo bueno. Es pedirle a Dios que cambie ese corazón de piedra que tenemos y que nos regale un corazón de carne que sea sensible a su bendita palabra. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. El libro de Efesios, capítulo 1, versículos 7 al 8, nos enseña que en Cristo Jesús tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos invita a que reflexionemos, a que hagamos un alto en el camino, a que ya dejemos esa vida desenfrenada que llevamos. Hoy el cristiano va a la iglesia, pero no va a orar por los demás, por los que están enfermos. No va a orar por sus familiares que no se han convertido a Cristo. No va a orar desde el fondo de su corazón por aquellos que necesitan. No. Lo hace hipócritamente. Lo hace con hipocresía, con falsedad, para que lo escuchen. Para que los demás digan: oh, qué hermano, cómo ora de lindo. Amén. Pero en su corazón no está sintiendo esas cosas. Y Dios quiere que cambiemos esa manera de actuar, esa manera de pensar. El cristiano de hoy en su corazón lleva el pedirle más y más a Dios
que lo llene de bienes materiales. A él no le importa nada más. Por eso él cree que dando dinero en la congregación, Dios lo va a bendecir el doble. Que entre más dinero dé, más Dios lo va a bendecir. Olvidándose de la palabra que Jesucristo dijo: mirad la viuda que echó 2 blancas. 2 blancas yo las he comparado en Colombia con 2 monedas de 50 pesos. Echó 2 blancas. Y Jesucristo dijo: mire la viuda que echó 2 blancas, les aseguro que ella dio más que todos los demás. Y los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿cómo es eso? Si solo echó 2 blancas. O sea, claro, los demás echaban billetes de 50,000, billetes de 100,000, billetes de 20,000, billetes de 10,000. Óigame. Pero esta viuda echó 2 moneditas de a 50. Y Jesucristo dijo: les aseguro que dio más que todos los demás. Pero Dios les dijo ¿por qué? Dios les dijo: porque ella de su sustento dio todo lo que tenía. En cambio los otros dieron de lo que les sobraba. ¿Y sabes por qué? Porque esta viuda hasta hoy la seguimos estudiando. ¿Por qué seguimos estudiando nosotros a esta mujer que solo ofrendó 2 monedas de 50 pesos, 2 blancas? ¿Sabes por qué todavía la estudiamos? Porque esta mujer sabía que no era el dinero que ella conseguía el que le daba el alimento diario. Esta mujer en su corazón sabía que quien la alimentaba era Dios. Que cuando ella se iba a acostar era porque Dios se lo permitía. Que cuando ella se levantaba era porque Dios se lo permitía. Que cuando ella llevaba los alimentos a su boca era porque Dios se lo permitía. ¿Cuántas personas no conoces tú que tienen muchísimo dinero, pero no pueden moverse por su voluntad, sino que otra persona tiene que llevarlo? Te digo más, ¿cuántas personas tienen muchísimo dinero, pero ni aún las necesidades básicas pueden hacerlas por sí mismos? No pueden. ¿Cuántas personas no hay que tienen muchísimo dinero, que tú conoces, pero no pueden comerse lo que quieren? Hermanos, es la voluntad de Dios, es la gracia de Dios en nosotros la que nos permite tener salud, tener vida, poder alimentarnos, poder disfrutar del aire puro. Es la gracia de Dios la que nos permite eso. Entonces, cuando tú entiendes que es la gracia de Dios la que te permite tener salud, que es la gracia de Dios la que te permite alimentarte, que es la gracia de Dios la que te permite moverte, que es la gracia de Dios la que te permite trabajar, que es la gracia de Dios la que te permite tener dinero para tus necesidades básicas. Cuando entiendes que es Dios el que hace todo lo necesario para que a ti no te falte nada, es entonces cuando entiendes que necesitas a Cristo Jesús, que necesitas a Cristo. Mira, hoy hay muchas personas que dicen: Cristo sí, pero también fulanita de tal. Cristo sí, pero en realidad al que hay que adorar es en realidad al que hay que adorar es a Jehová, al Padre. A Cristo no. Escuchas eso diciéndole a muchas personas.
Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? En muchísimos versículos, la palabra de Dios dice que solo en Cristo hay salvación. Que sin Cristo nadie verá a Dios. La única forma de ver al Padre es a través de Cristo Jesús. Si no aceptas a Cristo como tu Dios, definitivamente no tienes parte en el reino de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y sin embargo muchas personas creen en mandamientos de hombres y los toman como doctrina. Pero en realidad son mandamientos de hombres. ¿Pero por qué se debe eso? Eso se debe a causa del pecado. Porque el hombre, el ser humano, quiere un Dios que sea conforme a su voluntad. El ser humano no quiere ser una persona conforme a la voluntad de Dios, no. Él quiere es un Dios que se acomode a su forma de pensar. Por eso hoy te venden muchos dioses, incluso con el nombre de Cristo. ¿Y por qué pasa esto? Porque la gente no quiere estudiar la Biblia desde el espíritu. La gente no quiere estudiar la Biblia desde el fondo de su corazón. Porque la gente quiere complacerse en el pecado. Eso es lo que la gente de hoy quiere hacer. Pero Cristo te invita hoy a que haya ese cambio en tu pensamiento, que te arrepientas, que le pidas a Él que te regale un corazón nuevo, un corazón de carne sensible a su palabra, que tú no quieras volver a mentir, no quieras volver a pecar, que abandones el orgullo, la hipocresía, la envidia, la vanidad, la vanagloria, que te apartes del pecado. Entonces viene algo que se llama redención. En la redención, Colosenses capítulo 1, versículo 13, creo. Miremos la Biblia. Colosenses capítulo 1. Colosenses. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, mira, Dios nos libra de las tinieblas a través de Cristo Jesús. A través de Él, Dios redime nuestros pecados. Porque te dije antes y te digo ahora, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4 nos enseña que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Entonces Él muere por nuestros pecados y al resucitar nos redime delante de su Padre. Luego viene algo que se llama intercesión. Vamos a leer la primera carta al apóstol Juan en el capítulo 2. Capítulo 2. Sí. Vamos a leer la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Jesucristo nos redime del pecado,
y Él intercede ante el Padre por nosotros, para que el Padre nos dé vida eterna junto con Él. Entonces, cuando nosotros hacemos una suma, una suma muy pequeña y sumamos perdón más redención más intersección, encontramos que el resultado es la salvación. Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Salmos capítulo 32, versículo 1. Entonces, ahí encontramos la salvación que es en Cristo Jesús. Nosotros muchas veces creemos que en nuestras fuerzas todo lo podemos, que somos o que tenemos la capacidad para, a través de nuestras fuerzas, lograr lo que nos proponemos. Y es una mentira tremenda, porque en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Nada podemos hacer en nuestras fuerzas. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, Él viene y nos regala la oportunidad de ir hacia adelante, porque Él de una u otra manera está con nosotros, está al lado del pecador esperando que se arrepienta para perdonarlo, y está al lado de aquel que lo busca permanentemente, porque esa es su promesa, que su Santo Espíritu siempre va a estar en nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos por el camino de la verdad. Entonces, cuando ya nosotros hemos entendido que el verdadero evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó a los 3 días conforme a las Escrituras, nosotros vamos al libro de Romanos en el capítulo 3, en el versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25, nos enseña la palabra en este versículo. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, Dios el Padre coloca como propiciación a su Hijo, ¿sí?, para que a través de su sangre nosotros encontremos el perdón de pecados. Y dice la palabra: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles fueron nuestros pecados pasados? Romanos capítulo 1, versículo 19 y siguientes nos enseñan cuáles eran los pecados que nosotros cometíamos antes de conocer a Cristo Jesús. Dice la palabra: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y con ellos no aprobaron, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, amados amigos, amados hermanos, Dios nos invita a que transformemos nuestra vida, a que caminemos conforme a su voluntad, a que cambiemos esos pensamientos y nos transformemos, que haya en nosotros esa decisión de buscarlo a Él. Los invito a que reflexionen frente a este tema y que podamos cada día entender mejor la palabra de Dios. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar de tu bendita palabra. Sea esta la oportunidad, Señor, para que aquellas personas que aún no han llegado a ti tomen la decisión, Señor, de arrepentirse, de cambiar sus pensamientos, de transformar su vida y de pedirte a ti que les regales un corazón nuevo, un corazón de carne sensible a tu palabra, para que ellos puedan caminar conforme a tu voluntad. Que sea tu Santo Espíritu convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, llévanos y tráenos en el hueco de tu mano. Abre nuestros ojos para que contemplen las maravillas de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día para ti, a caminar en tus caminos. Que cese el rencor, que se acabe el odio, que se extinga la amargura en cada persona que escucha tu palabra, que haya ese compromiso en cada persona por ser mejores cada día. Te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.